Gracias por venir con este calor, convocarnos aquí esta tarde. Nos convocamos para decirle basta a este gobierno estafador, hambreador, que nos entrega a las grandes corporaciones, que impulsa la disolución nacional, que promueve la violencia y la agresión constante contra quienes resistimos sus amenazas, a su prepotencia antidemocrática, a sus permanentes actos de desprecio, discriminación, racismo, clasismo, censura y estigmatización de las diversidades y discapacidades. Javier Milei es un estafador múltiple y reincidente. La última estafa fue la criptoestafa, el CryptoGate, pero existen muchas otras más que suponen desfalcos muchos más despiadados, iniciados en la campaña electoral de 2023, cuando asoció la casta a los sectores de privilegio, pero que redirigió de forma brutal contra los jubilados, los universitarios, los investigadores del CONICET y la totalidad de los trabajadores públicos y privados que englosan los números de desocupados y precarizados. ¿Por qué estamos acá? Javier Milei ataca en forma cotidiana a la democracia, vulnera la Constitución y amenaza el federalismo al ensañarse contra el gobernador Axel Kicillof con claro énfasis destituyente. Milei dirige una asociación ilícita que ejecuta la gran estafa neoliberal, mientras derrama discursos de odio y alientan formatos difamatorios que pretenden hacer negocios electorales con las víctimas de la inseguridad. Es este mismo engaño generalizado el que requiere de protección judicial, razón por la cual nombra magistrados en la Corte Suprema por decreto. El plan de disolución nacional que comparten las oligarquías domésticas y el Departamento de Estado busca sacar del juego político a quienes le hacen frente. Esa es la razón por la que Milei impulsa la renuncia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, reelecto para un segundo periodo. El mismo Milei que anuncia una caída de los homicidios en la Argentina durante el año 2024, acusa al gobernador de la provincia de un baño de sangre, mientras intenta reposicionarse para las elecciones de medio término. Aprovechando el dolor de las víctimas, lucrando con el dolor de las víctimas y ocultando al mismo tiempo su criptoestafa. ¿Quiénes convocamos esta tarde? Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, Claudio Lozano, Eduardo Garcesat, Hugo Cachorro Godoy, Rafael Klexer, Carlos Rosansky, Zaida Chamarruc, Juan Falú, Rocco Cardone, Cristina Venegas, quien les habla, y Jorge Elbon, entre otros. Agradecemos la presencia de tantas adhesiones que nos han llegado. Agradecemos la presencia de los diputados nacionales. Me dedico a hacer radio, ya lo voy a arreglar. Suele pasar, ahí vamos. Agradecemos la presencia de las diputadas, la adhesión de las diputadas Carolina Gallar, Blanca Osuna, Eduardo Tognoli, la presencia, y pedimos un aplauso para los diputados y diputadas presentes: Victoria Tolosa Paz, Sabrina Selva, Juan Marino, el presidente de bloque, el jefe de bloque, diputado de Unión por la Patria, Germán Martínez. Gracias. Es muy valioso que estén acá. Vamos a hacer una reseña breve de cómo podemos historizar este pedido de juicio político.
estos pedidos de juicio político. Las y los diputados de Unión por la Patria han presentado recientemente un pedido de juicio político al presidente Milei, retomando algunas de las causales que hemos presentado desde abril de 2024. El 22 de abril del año pasado presentamos el primer pedido de juicio político al presidente Milei, con un escrito de 25 páginas firmado por Pérez Esquivel, Tati Almeida, el constitucionalista Eduardo Barcesat, Carlos Rosansky, Atilio Borón, Claudio Lozano, Jorge Elbaum, Cachorro Godoy, Jonathan Valdivieso, María Eva Kotsubitis y otras personalidades por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. Entre las causales denunciamos el salvaje ajuste que calificamos como un verdadero genocidio económico, la ley bases, el DNU 7023, por la cual el Ejecutivo asumió la suma del poder público. A través de ese decreto de claro formato inconstitucional, Milei incurrió además en el delito de instigación a cometer ilícitos con un discurso favorable a quienes evaden impuestos en la Argentina e hizo apología de los crímenes de lesa humanidad al difundir aquel video de tinte negacionista. El 25 de junio de 2024 presentamos una ampliación del juicio político en el marco de la campaña instrumentada por el primer mandatario para destruir el Estado, resquebrajar el andamiaje jurídico y violentar la normativa constitucional, luego de que el presidente caracterizara su rol como el de un topo que ingresa al aparato del Estado por dentro para destruirlo. El 27 de enero de 2025 presentamos otro nuevo pedido de juicio político por las expresiones intimidantes y amenazantes en los que se comprometió a perseguir allí donde se encuentren a estos hijos de puta, zurdos de mierda, o sea, todos nosotros y nosotras aquí presentes. Esas expresiones fascistas fueron acompañadas con descalificaciones a las diversidades, tildando a la comunidad homosexual de pedófila, negando los femicidios e impugnando la vigencia de leyes como el ESI y de la protección de las mujeres, niñas y niños. El 15 de febrero presentamos una nueva ampliación ligada al escándalo de la criptoestafa. Aparece como evidente su papel determinante y la planificación orientada a defraudar a miles de ingenuos inversores. Este delito viola la ley de ética pública y varios artículos del Código Penal que prevén la reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua para el funcionario público que se determine como beneficiario o cómplice. Mientras muchos pseudo periodistas continúan blindando la imagen del primer mandatario, se llevan a cabo investigaciones en diferentes juzgados. Entre ellos, 200 damnificados interponen en un juzgado de Nueva York una demanda contra Javier Milei y su hermana Karina, que de profundizarse significará una indemnización contra los querellantes que deberán abonar los imputados o el Estado argentino por ser su presidente quien viabilizó la estafa. Bueno, vamos a presentar a quienes van a acompañar, a darnos unas palabras. La idea es, por el calor reinante, que sea corto. Pensamos en 3 a 5 minutos por cada uno de los compañeros. Empezamos nada más ni nada menos con el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En primer lugar, me alegro de estar con cada uno y una de ustedes en la resistencia cultural para recuperar los derechos del pueblo hoy avasallados y pisoteados por el gobierno de Milei.
Era realmente angustiante cuando vemos que el pueblo argentino, en un país productor de alimentos, pasan hambre. Como dice UNICEF, 1 millón de niños en la Argentina se acuestan sin comer. Eso no puede ser. Este gobierno ha avasallado todos los derechos. No solo que quiere destruir el Estado, ya lo dijo la compañera con mucha claridad y no voy a ser reiterativo, pero tenemos serios desafíos. El juicio político, pero también tenemos que señalar en el Congreso la falta de ética política y de responsabilidad de diputados y diputadas que claudicaron ante este gobierno. La democracia, esta que luchamos durante tantos años para recuperar, con todas sus deficiencias, la democracia no se regala. La democracia se construye con la participación del pueblo, si no, no es democracia. Esto lo tenemos que tener claro. Pero, ¿qué tipo de gobierno tenemos? Esto no es una democracia. Yo siempre recuerdo a ese amigo, compañero de caminada, no solo para América Latina, sino el mundo, que ustedes conocen, Eduardo Galeano, que dice, más que democracia, estos son democraduras. Pero esto, y lo tengo que decir con todas las letras, es una dictadura encubierta. No existe el derecho del pueblo. Hay una persecución sistemática. Y tenemos que unirnos en la diversidad. No todos y todas tenemos que pensar igual. Eso sería fatal porque nos llevaría al totalitarismo. No tenemos que pensar igual, pero la riqueza de los pueblos es la diversidad social, política, económica, pero tratar de tener objetivos comunes. Yo no puedo aquí señalar que le están quitando los territorios a los pueblos hermanos indígenas para entregarlos a las grandes corporaciones. La desintegración del país es grave. Los recursos del país van en manos de estas grandes corporaciones, esos pequeños grupos de poder que hoy están avasallando los derechos de nuestro pueblo. Pero, por último, no quiero extenderme, hay que tener un sentido de análisis crítico. ¿Por qué estamos donde estamos? Y por favor, los dirigentes políticos deben asumir su responsabilidad. No estamos aquí porque sí. Estamos aquí por el fracaso de políticas para el pueblo. Un gobierno que no piensa en el pueblo es un gobierno que lo traiciona. Hay que tener mucho cuidado. Hay muchos valores en las dirigencias políticas, pero hay otros que se venden por 30 monedas. Hay que tener mucho cuidado y ponerle la lista para cuando van a votar que los traidores a la patria no lo voten nunca más. Así que, para terminar, mucha fuerza, mucha esperanza y hasta la victoria siempre.
Venceremos. Constitucionalista Eduardo Barcesán. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeros. Realmente es un gusto estar en esta compañía y con ustedes para reivindicar esta lucha que hemos emprendido en defensa de la institucionalidad, del Estado de Derecho, de la división de poderes que es su piedra basal, y para repeler estas políticas de hambre y de entrega que insufla el gobierno de Javier Milei. Creo que debemos tenerlo claro. Este hambriamiento no es para que paguemos los dólares. Los dólares no les preocupan mucho. Lo que quieren son nuestras riquezas y recursos naturales, presionando por la economía y presionando militarmente si ha llegado el caso. Y es por eso que debemos rescatar la institucionalidad para poder frenar este avance sobre aquellas riquezas y recursos que las normas de más alto grado del derecho internacional de los derechos humanos dice son de titularidad de los pueblos, no de los estados, no de los gobiernos, sí de los pueblos. Y esa defensa es parte importante de nuestra lucha, conjuntamente con resguardar ese deber de observancia a la supremacía de la Constitución Nacional. Querría saber cuántos de nuestros representantes pueden presentarse ante un jurado internacional a acreditar que han cumplido con aquello que dijeron en su juramento al asumir el cargo, de cumplir y hacer cumplir en cuanto de ellos dependa la Constitución Nacional. Creo que habría muchos aplazados en ese examen. Bien, nuestra presentación inicial invocó el genocidio silencioso del hambre. No es una frase casual, es la frase del mayor experto de Naciones Unidas en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al comprobar el número de muertes que provocan las condiciones indignas de vida en el mundo, frente y cotejado con la cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Un bienio mata más que toda la Segunda Guerra Mundial. Esta es la situación que se está instalando en la Argentina y por eso nos alegramos de que el pueblo argentino haya tomado esta expresión y hablen todos del genocidio silencioso, del hambre o del genocidio económico. A esto nos estamos refiriendo. Pero junto con ello hay un derrumbe de la institucionalidad. Hay alguien que ha usurpado las potestades del Congreso y ha sometido a un poder judicial muy complaciente para ser sometido. Y con eso ha borrado la división de poderes, que es la piedra basal. Yo no vacilo en afirmar que hoy, en esta lucha, recuperar el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria. Y así la vamos a ejercer, para que el pueblo argentino recupere su dignidad, recupere su titularidad efectiva sobre el conjunto de sus riquezas y recursos naturales, y para que podamos hablar de soberanía, que no es solamente soberanía territorial, siendo ya bastante importante eso. También es soberanía legislativa y soberanía jurisdiccional, porque los contratos más importantes que someten a la nación argentina están sujetos a ley y jurisdicción extranjera. Esto hay que acabarlo, compañeros. No podemos permitir que nuestra institucionalidad no rija para aquello que es lo más importante, la cosa pública. Porque claro, tenemos un topo, como acá se dijo, que ha venido desde adentro a destruir el Estado. Y es un movimiento que desgraciadamente está ocupando espacio en todo el mundo. Así que es una lucha conjunta, una lucha contra estas formas nuevas del nazifascismo, enfrentar esa destrucción del Estado-Nación, porque no hay posibilidad de igualación en las condiciones de existencia del conjunto del pueblo argentino si no tenemos el herramental de ese Estado-Nación. Bien, y con esto quiero cerrar porque tenemos que ser breves, hay un refranero del posibilismo que dice: no se quiso, no se supo, no se pudo. Nuestro himno tiene que ser: queremos, sabemos y podemos. Y en esa lucha
Vamos a enfrentar también en una próxima e inmediata ampliación del pedido de juicio político estas monstruosas designaciones por decreto que ha hecho el presidente Milei, falseando en sus fundamentos los precedentes históricos, doctrinarios y jurisprudenciales. Porque lo digo acá, es mentiroso el decreto. Ningún juez fue nombrado en comisión desde la reforma constitucional del 94, que agravó elevando a 2/3 de los presentes la aprobación del pliego del senador, del juez propuesto. Bueno, solamente bajo el gobierno de Macri se intentó ingresar por la ventana a 2 de sus ministros. Y el presidente de la Corte en ese momento se negó a tomarle juramento. Bueno, parece que se olvidó de su actitud en aquella fecha y ahora han facilitado el ingreso sin acuerdo del Senado. De modo que pedimos, exigimos que el Senado de la Nación rechace los pliegos de García Mansilla y de Ariel Lijo. Sería un acto de recuperación institucional y mostrarle al Poder Judicial que si ellos no saben preservar el deber de observancia de la supremacía constitucional, los representantes del pueblo de la nación argentina son los primeros que son custodios de sus incumbencias constitucionales, y así como otrora declararon la nulidad e inconstitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida, hoy deben declarar la nulidad absoluta e insanable de los nombramientos operados en comisión por este presidente, mezcla de ignorancia y de prepotencia. Va en ello el Estado de Derecho, va en ello la posibilidad de recuperar la economía y de tener un pueblo feliz y titular de sus riquezas y recursos naturales. Muchas gracias. Compañeros, primero quiero saludar este enorme acto de militancia porque bajo 43, 44 grados estén acá todos los que estamos, e incluso algunos con las edades que tienen, demuestra el nivel de compromiso que es el que está faltando adentro de ese Parlamento para que el juicio político sea una realidad en la Argentina. Quiero decir primero que en realidad el problema no es solo Milei. Tenemos un régimen del cual él es el mascarón de proa. Atrás hay una alianza depredadora que integra en el capital financiero internacional las principales corporaciones locales y extranjeras que controlan buena parte de la economía y la sociedad argentina, una ramificación concreta en el sistema de medios que construye opinión pública y, por supuesto, un nivel de control sumamente importante sobre el sistema institucional, que hace que hoy, cuando para eso que mencionaron en el relato donde contaban la historia de la presentación del juicio político y demás, que hoy la justicia esté demorando y el Parlamento estén demorando el avance de las denuncias penales por el tema de la estafa o el juicio político que merece este presidente, abre la puerta a que en realidad se confunda la legalidad del Estado con el presidente de la Nación, que es en todo caso alguien que en el marco de una asociación ilícita cometió niveles de ilegalidad y que si el Poder Judicial y el Poder Político no lo discriminan, serán todos los argentinos los que terminarán pagando la compensación a quienes perdieron en cada uno de los damnificados por la estafa que llevaron adelante. Por ende, no es solo una cuestión formal lo que estamos planteando. En los últimos días, a partir de esto que fue la gota que colmó el vaso, esta suerte de criptoestafa que no podría haberse realizado sin la participación imprescindible y necesaria del presidente, a partir de allí, la palabra juicio político entró en el Congreso Nacional. Hasta ese momento, a pesar de que hubo 15 meses donde este gobierno gobernó
por fuera de la ley y por fuera de la Constitución, y todas las ampliaciones y pedidos de juicio político que hicimos muestran causal por causal el conjunto de elementos que permitían iniciar un proceso de esta naturaleza. Y en realidad uno se topaba, primero con silencio, segundo con planteos absurdos de una suerte de actitud golpista, cuando el juicio político es el único recurso institucional, constitucional y democrático para sacarnos de encima a alguien que está cortándole la cabeza al conjunto de la sociedad argentina. No es ninguna actitud golpista, golpistas son aquellos que reivindican la dictadura militar, ni siquiera se puede hablar de negacionismo en este gobierno, reivindica una y otra vez la dictadura y por eso se pasa por el traste todas las formas institucionales y democráticas. Por lo tanto, la reivindicación del juicio es una reivindicación profundamente democrática. Pero hay un tema que me parece que hay que ponerlo sobre la mesa y decirlo con claridad. En realidad, durante estos 15 meses ha habido lucha social en la Argentina, lucha política en el campo social. Ha habido movilizaciones de trabajadores, de centrales sindicales, de organizaciones territoriales, movilizaciones multitudinarias defendiendo la universidad, movilizaciones multitudinarias defendiendo la diversidad, el derecho a la identidad de género, el derecho a elegir libremente la sexualidad, el tema de la protección a las mujeres. Hubo movilizaciones contundentes que se toparon una y otra vez con un parlamento que demostró que estaba cooptado por el poder y divorciado de la sociedad. En realidad, la totalidad del PRO es parte del sustento de este gobierno, una parte sustantiva de la Unión Cívica Radical también, e incluso partes del propio Partido Justicialista han sido cómplices permanentes y han hecho posible que una experiencia política minoritaria con solo 6 senadores y 38 diputados pueda haber gobernado por decreto hasta hoy en la Argentina. No se ha podido rechazar un solo decreto de necesidad y urgencia. El único que se rechazó fue el de los fondos de la CIDE, pero mantuvieron la guita en las cuentas de la CIDE hasta finales del año. Lo que quiero decir con esto es que hubo marchas multitudinarias para la universidad y un veto que el Parlamento bancó para el financiamiento universitario. Y hubo movilizaciones que no tuvieron correlato con lo que pasaba ahí adentro. Y esto explica el punto que tenemos. Hay lucha social, lucha política en el campo social, pero no hay traducción política en el terreno institucional. Y esto es lo que agota, lo que desanima, lo que no da perspectiva y alternativa. Si mantiene algún nivel de consenso este señor, no es por lo que hace, sino por la falta de una propuesta política clara que marque un rumbo distinto para el conjunto del pueblo argentino. Y es en este sentido que creo que hay que ubicar, por lo menos para nosotros, un tema central. Hoy se habla de juicio político, pero ya están cuidando las formas y tratando de taparlo, tratando de bajar la discusión a que simplemente sea una comisión investigadora. La verdad es que el problema es que no se le puede pedir peras al olmo. Esta relación de fuerza parlamentaria nunca va a encarar el juicio político. Y por lo tanto, la responsabilidad que tenemos todas aquellas fuerzas y organizaciones que nos sentimos parte del campo popular, que sentimos como propia la derrota de la última experiencia popular que le abrió la puerta a esta cuarta etapa del proyecto oligárquico en el país, tenemos una responsabilidad. Estar a la altura de las circunstancias, ser capaz de dar vida a un nuevo frente amplio, popular, democrático, con definiciones claras y sin imposiciones internas, que conmueva al pueblo argentino y nos permita lograr lo único
que va a parar a Milei y hacer posible el juicio político. Necesitamos millones de votos en las elecciones legislativas del 2025. Necesitamos frentes amplios en todos los distritos que hagan factible la posibilidad de una perspectiva diferente. Eso es estar a la altura de las circunstancias. No hay juicio político sin derrota política de Milei en las elecciones. Por eso, compañeras y compañeros, yo entiendo este acto como parte de un punto de acumulación política, de una estrategia que tenemos que diseñar entre todos para hacer factible que el próximo frente que constituyamos tenga por lo menos 3 grandes definiciones. Primera definición: quienes sean electos por ese frente van a batallar para anular los decretos de necesidad y urgencia, de saqueo y entrega del gobierno de Milei. Van a cambiar, van a sacar la delegación de facultades. Es inentendible que con un presidente sospechado de estafa mantengamos delegaciones de facultades extraordinarias por parte del Parlamento Nacional. Y en tercer lugar, promover el juicio político para terminar más temprano que tarde con este gobierno, porque quiero ser claro, a este gobierno hay que sacárselo de encima. De este gobierno solo se puede esperar daño acumulado, cultural, político, social y económico. Hay que ser capaces de terminar con él más temprano que tarde para hacer posible una perspectiva diferente en la Argentina. Muchísimas gracias. Sí, porque hay un vientito, ¿o no? ¿Sí? No, bueno, no importa. Hay un vientito, vamos a decretar eso. Zaira Maruk, ella es dirigente del Partido Comunista. Gracias, Cintia. Yo no siento el vientito que siente Cintia. Quiero contagiarme de ese entusiasmo. Bueno, quiero contarles que hace un rato me llamaron de una radio por este evento y con muy buena leche, la verdad, me preguntaban, bueno, qué bueno lo del juicio político, hay un montón de motivos, sobran los motivos, ¿no? Para juicio político, juicio penal, juicio civil, la verdad que a Milei y sus secuaces les caben todas. Me decía, pero no hay correlación de fuerzas, la verdad, presentar un juicio político y la correlación de fuerzas es conveniente. Entonces yo le decía al compañero, porque es un periodista, un compañero, mirá, la verdad que si los agredidos pensaran, si le da la correlación de fuerzas cada vez que tienen que defenderse, ningún hecho en la historia de los pueblos hubiese ocurrido. Así que más que preguntarme si da la correlación de fuerzas, nosotros nos preguntamos qué tenemos que hacer para modificar esa correlación de fuerzas y poder empezar a asestarle algún golpe a este gobierno que avanza y avanza y avanza sobre todos los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, pero también sobre todas las instituciones democráticas que se dio este país y que se dio este pueblo. Y la verdad es un honor acá compartir con Adolfo, y Adolfo bien lo decía, ¿no? Esta democracia que tanto nos costó conseguir, que está avasallada por todos lados. Yo digo, bueno, tienen el Ejecutivo, ya tienen el poder legislativo y hace rato que también tienen el poder legislativo, porque recién, bien lo dijeron todos los compañeros que me antecedieron, han podido avanzar en una y cada una de las cosas que se propusieron, con el Congreso a favor, con los tribunales a favor, con los medios de comunicación haciendo el juego sí o no. Entonces, en primer lugar, me parece que lo que está buenísimo y tenemos que rescatar es esta variedad de organizaciones, de referentes, referentas, de fuerzas, que nos estamos juntando y que nos estamos planteando la construcción de algo que tiene que ver con no solamente poder pensar cómo tiramos a la mierda este gobierno e impedimos que
que siga avanzando sobre nuestros derechos, sino también cómo, mientras vamos construyendo esa movilización y esa gran enfrentón a este gobierno, vamos pensando también qué es lo que tenemos que construir. Porque la verdad que yo creo que hay que defender siempre la democracia, pero también tenemos que preguntarnos qué tipo de democracia necesitamos. Porque si tenemos democracias que permiten que el fascismo, sin más ni menos, se puedan hacer en un año, con todos los poderes del Estado y avanzar sin nada, claramente creo que también tenemos que pensar cómo se construye esa democracia, cómo dejamos atrás esa democracia representativa que hace que cada 2 años el acto democrático sea poner una boleta en la urna con 2 nombres que conocemos y el resto que no lo conoce nadie, y que están al cambio de una embajada en Francia, un nombramiento acá o 2 o 4 pesos para allá. Entonces, si bien estoy de acuerdo con Claudio que hace falta construir un frente amplio que contenga a todos los agredidos de este sistema y de este modelo, que pueda plantearse un modelo de país alternativo, yo creo que la agresión es de tal envergadura que no se resuelve en una elección, que no se resuelve con un buen frente electoral solamente. Tenemos que volver a ganar la calle, por eso es buenísimo que estemos acá con 47 grados de calor, con la correlación de fuerzas completamente en contra, diciendo: no, señores y señoras, no se van a llevar todo puesto sin que haya ninguna resistencia. Entonces, el juicio político hoy no tendrá correlación de fuerzas a favor, capaz que no sea el juicio político la forma de terminar con este gobierno, y estoy casi segura que en este momento tampoco es a través solamente de los acuerdos institucionales. Hay que volver a ganar la calle, hay que llamar y despertar ese plebeyo, ese barro que la está pasando tan mal en nuestro país, a empoderarse, a organizarse, a salir. Hay que volver a poner la comida en la mesa de todos los barrios, hay que volver a pelear por la educación de nuestros pibes. Necesitamos ganar los sindicatos y las centrales. No puede ser que un paro se pueda negociar por una caja de una obra social así como si nada, y estamos todos huérfanos de eso. Entonces, por supuesto, hagamos el esfuerzo para tener una buena performance electoral y que ese Congreso esté lleno de pueblo y de representantes de los agredidos, pero también sigamos juntándonos, defendiendo nuestro patrimonio, hablando de soberanía, hablando de la patria grande latinoamericana, recomponiendo y recuperando la historia de lucha de este pueblo que se cayó y se levantó 1 y 1000 veces. ¿Se imaginan si a las madres que hicieron la primera ronda le hubiesen preguntado cómo estaba la correlación de fuerzas? Si hay algo de lo que este pueblo sabe, es de revertir las correlaciones de fuerza. Y a eso estamos dedicados y dedicadas, a cambiar la correlación de fuerzas a favor del pueblo argentino y de los intereses de una y cada una de los habitantes de nuestro país que hoy están sufriendo y están completamente huérfanos de esa representación política, sindical y social. Así que bienvenido este encuentro y que este sea el primero de muchos que se sigan dando para discutir cada uno de estos temas y seguir sumando a más y más por todo lo ancho y largo de nuestro país. Le vamos a pedir a todos los que tienen que seguir hablando, por favor, que sean breves porque la gente tiene mucho calor. Carbone. Bueno, compañeras, compañeros, miren, presten atención, justo Jorge marcó el tiempo cuando tenía que hablar yo. Gracias por estar. Compañeros, compañeras, gracias por estar. La palabra agradecimiento es un reconocimiento común y la palabra estar indica que el Estado, compañeros y compañeras, somos nosotros.
Eso es el Estado. El Estado es estar presente por un pueblo. Si estamos acá, efectivamente, porque estamos para y por nuestro pueblo. Y miren dónde hablamos, compañeros y compañeras. Estamos hablando en la Plaza de los Dos Congresos. Estamos hablando ante una gran institución, el Congreso Nacional. Se acordarán, el primer discurso público que dio el presidente Milei lo dio en esta misma plaza, no de cara al Congreso, sino de espaldas al Congreso. Esa es una gran diferencia entre ellos y nosotros, entre la fuerza de la reacción, compañeros y compañeras, y la fuerza de la emancipación. El Congreso, de los tres poderes republicanos, de los tres poderes democráticos, es el poder más clasista, más federal, más diverso, más disidente. Bueno, hablamos frente al Congreso, hablamos a los diputados y a las diputadas, hablamos también de este juicio político que venimos a ampliar aquí en esta querida plaza. Miren, compañeros y compañeras, hacer una buena caracterización de una fuerza política, como la fuerza política que en este momento gobierna la Argentina, desde hace un año a esta parte, me parece que es muy importante dentro de la vida de las ideas, pero una buena caracterización política también es importante en la clave de la lucha. Y estamos aquí, compañeros y compañeras, luchando, porque no nos disponemos a luchar de la misma manera ante un poder autoritario, o a luchar ante un gobierno más o menos democrático pero deficiente, o frente a un poder y a un gobierno dictatorial. No digo que este lo sea, pero quiero decir que el pueblo, las fuerzas emancipatorias no se disponen a luchar de la misma manera ante tal o cual poder. Entonces me parece que una necesaria y una buena caracterización sirve para orientar nuestra lucha. Y en la clave de la caracterización, compañeros y compañeras, me gustaría acercarles tres pequeñas consideraciones, tres pequeñas dimensiones que ayudan a definir este poder. La primera dimensión, compañeros y compañeras, que define a este poder, que anima a este poder, le diría que efectivamente es un conflicto absoluto. Es un conflicto absoluto que organiza contra todos esos sujetos que no están contenidos dentro de su campo de fuerzas. Y miren esto, compañeros y compañeras, recordémoslo, prestemos atención a esto. En esta misma plaza, cada miércoles, hay una brutal represión en contra de nuestros viejos, en contra de nuestros abuelos. Eso, compañeros y compañeras, no lo podemos tolerar. No estamos dispuestos a tolerarlo. Venga, si no lo pueden tolerar, venga. Y ese antagonismo absoluto, ese antagonismo radical que organiza a este poder, lo organiza en contra de la república, la cosa pública, en contra de la democracia y en contra del campo nacional y popular, que si es algo, compañeros y compañeras, es el campo de donde siempre surge la necesaria emancipación de un pueblo. La segunda dimensión que define a este poder, o el segundo elemento, me parece que lo podemos llamar como contradicción, una contradicción sistemática. Miren esto, el gobierno libertariano, y ahora me voy a referir a la cuestión libertaria, con Jorge el otro día estábamos repasando una antigua canción latinoamericana de lucha, Hasta siempre comandante, y descubrimos, lo sabíamos ya, que efectivamente hay un verso, tu brazo libertario. Los libertarios somos nosotros y nosotras, compañeros y compañeras. Se apropian permanentemente de nuestras palabras, se apropian de nuestra conciencia, se apropian de nuestras formas psicológicas, también se apropian de nuestra forma de lucha. Bueno, esa contradicción, miren cómo funciona. Un ejemplo de ahora y un ejemplo, si quieren, en clave histórica. El presidente Milei organizó un espacio político, ahora partido, La Libertad Avanza, y es un aparato de poder ubicado en el corazón de la estatalidad, destituyente de la estatalidad. Ahí está la permanente contradicción. Y lo que vienen a hacer no es a destruir el Estado, sino a destruir el Estado de lo social. Vienen a destruir el Estado de lo público. Vienen a reconvertir todo lo público, la universidad pública, la escuela pública, el hospital público, la vereda pública, la carretera pública, el negocio, como decía Claudio, efectivamente, y lo ponen a disposición de los grandes monopolios corporativos globales absolutistas.
Y miren, en clave histórica, voy a hacer un ejemplo que a mí me inquieta, pero que nos ayuda, creo, a entender cómo funciona este poder. Varios de nosotros y nosotras venimos de esa experiencia. Cuando un judío o una judía, en el año 39, era arrojado a un tren, y ese tren lo llevaba o la llevaba a Auschwitz, la primera cosa que veía, compañeros y compañeras, era una oración en el dintel de la puerta que decía Arbeit macht frei. El trabajo te hace libre. Bueno, la libertad de ellos es un invariante en la historia de ese poder. Y en nombre de la libertad te gaseaban, compañeros y compañeras. En nombre de la libertad te tiraban a un horno crematorio. Este es un poder, efectivamente, que hace propia esa contradicción sistemática, permanente. La última dimensión que me parece que lo define es esta. Es un aparato del capitalismo en crisis, que descarga toda la patología del capitalismo sobre los hombros de las clases trabajadoras, sobre nosotros y nosotras. Y miren, el capitalismo, compañeros y compañeras, está ante una crisis orgánica e histórica. Miren hoy, 40 grados, ayer 43 grados. Bueno, ese es un elemento de la crisis orgánica histórica y del ecosistema de nuestro mundo. Otra parte de esa crisis es una crisis social. Si no nos han adormecido tanto cuando caminamos por las calles de esta querida ciudad, vemos a seres humanos, compañeros y compañeras, personas como nosotros y nosotras, durmiendo arriba de cartones, durmiendo debajo de mantas, durmiendo arriba de colchones. Bueno, esa es la crisis social. Y también hay una crisis económica profunda. Si las clases trabajadoras, compañeros y compañeras, son más pobres, quiere decir que hay otro tipo de clases sociales, las clases poseedoras, las clases privilegiadas, que nos expropian de nuestra riqueza. Y esas tres dimensiones que repasaba rápidamente hacen a una consideración de este poder. Y que me gustaría que los señores diputados y diputadas tomen nota, aunque lo saben muy bien. Lo escuchan al querido Germán Martínez usar esta palabra que ahora voy a usar. Estamos, compañeros y compañeras, ante un poder transhistórico, que es un poder fascista. Y el poder fascista, compañeros y compañeras, no se puede tolerar. A un poder fascista necesariamente tenemos que revocarlo. Y efectivamente, un juicio político es el comienzo de un elemento y de un momento revocatorio. Organizar la fuerza, compañeros y compañeras, organizar las ideas y efectivamente empujar este movimiento que cuando arranca nos conduce hacia caminos emancipatorios imprevisibles. Gracias por su atención. Ahora va a tomar la palabra breve el dirigente y militante popular. Realmente inspira este escenario, esta construcción. Increíble las palabras que tuvimos y las que faltan. Primero, saludar a la comisión de compañeras despedidas de espacio público, 380 trabajadoras despedidas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, muchas con más de 10 años de trabajo. Bueno, la necesidad... ¿se escucha bien ahí? La necesidad de un juicio político para que efectivamente pararle la mano a Milei, a su círculo y al programa económico que encabeza, es una necesidad que los compañeros, sobre todo los firmantes, vienen planteando hace un año atrás. Cuando nos preguntan también en los medios por la correlación de fuerza, uno bien intencionado cree que se divide entre aquellos que no lo quieren plantear y otros que están esperando el desarrollo de la conciencia en una situación favorable. Creo que luego de un año queda claro la necesidad que la institucionalidad plantee el juicio político a Milei. Pero quiero decir una cosa, no solamente es necesario derrotar a Milei, sino también es necesario derrotar las ideas que lleva adelante el señor presidente. Porque la responsabilidad
del juicio político a Milei recae en la totalidad de la oposición política. Propios y ajenos, más o menos de centro, más o menos demócratas, más o menos consustanciados con las ideas de frenar a Milei. Pero la responsabilidad de transformar y derrotar las ideas de Milei no es del conjunto de la oposición política, sino que la responsabilidad recae sobre nuestras espaldas. Porque claramente muchos de la oposición comparten un núcleo de ideas que lleva adelante Milei. En el extractivismo, en el endeudamiento externo, ya lo conocemos, es parte de las derrotas y de los ciclos permanentes de crisis que vive nuestro país. Y varias ideas más. Por eso, creo que el juicio político es una herramienta de los luchadores. El juicio político a Milei sirve para reagrupar y coordinar las luchas. Esas luchas que por separado vamos perdiendo una tras otra. Lucha que desde los enfermos oncológicos hasta los trabajadores estatales la venimos peleando, pero también venimos perdiendo. Darle una perspectiva al pueblo que lucha, que se organiza, que pelea en soledad, fragmentadamente, es el juicio político. 3 caminos conducen a una perspectiva de salida. Por supuesto, la institucionalidad, hay elecciones este año. Otro es el paro general que debemos plantear permanentemente los trabajadores, que sin un gran paro de los laburantes, de la producción, esto no tiene salida. Y por supuesto el juicio político, que es la herramienta política. Así como un núcleo de compañeros venimos planteando la caracterización de este gobierno como un gobierno fascista, y luego de ese enfrentamiento contra las mujeres, contra las comunidades del gobierno de Milei, se nacionalizó el concepto del antifascismo y el antirracismo. Gracias a este conjunto de compañeros que venimos planteando el antifascismo en la Argentina, también un conjunto de compañeros debemos plantear el juicio político como consigna política en cuanto a lucha callejera federal en las provincias haya, porque es una perspectiva, es una salida. Es una salida organizativa, debemos organizarnos. La calle está para más, claro que está para más, pero también tenemos que organizarla. Gracias, Alicia, por permitirnos y por ponerte a la cabeza de la organización de este espacio que hoy plantea callejeramente la necesidad del juicio político al señor Milei. Gracias a todos nosotros que estamos acá y expresamos políticamente la necesidad de echarnos por otras cosas ajenas a la sanidad de la institucionalidad, sino como plantea el compañero Rocco, en clave emancipatoria, en clave de soberanía nacional y en clave de defensa de la clase trabajadora. Por eso, compañeros y compañeras, para que Cintia me quiera un poquito más, voy a redondear con decir: vivan los que luchan, vivan los trabajadores, viva el pueblo argentino que siempre se la banca. Invito a Cachorro, que quiero que salga acá también con la cafía palestina, para que salgan las fotos acá atrás. Ahora nos va a dirigir la palabra Hugo Cachorro Godoy, de la CTA. Por llegar tarde te dan un premio acá. Bueno, somos medio raros. Pero sí, quizás parezca una rareza política insistir con esta idea, con esta propuesta, con esta convicción de que es necesario concretar el juicio político a Milei. Porque estamos convencidos que los males de la democracia se resuelven con más democracia. Pero eso requiere utilizar a pleno todos los recursos que esta
democracia nos posibilita, porque si no, llegamos a esta realidad que tenemos hoy, este oxímoron de que la experiencia democrática de 40 años haya dado lugar a este monstruo de un gobierno neofascista en nuestro país. Y ahí es donde tenemos que reafirmarnos en la idea de profundizar la democracia. Y esto requiere unir todos los recursos de lucha que tiene un pueblo. Por eso yo les agradezco a todas y todos ustedes la presencia hoy. Le agradezco particularmente a Alicia y Adolfo el empeño y el impulso de concretar esta iniciativa, de encontrarnos. Le agradezco a los y las legisladoras que nos están acompañando, porque necesitamos unir la calle con la representación institucional. Yo vengo tarde, les pido disculpas, porque estaba en un acto en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, de la cual el presidente de la Nación, haciendo ejercicio de su voluntad despótica, promueve la intervención de la provincia. Y lo dijimos ayer en diversos actos, lo dijimos hoy en este acto, no vamos a permitir que esta intervención pueda avanzar en la provincia. Ahora, para que no ingrese Milei en la provincia, es necesario impedir el avance de Milei en todos los planos. Para lo cual nos tenemos que convencer de una cosa en la que quizás no todos estemos convencidos. Milei tuvo una legitimidad democrática para acceder al gobierno, pero esa legitimidad democrática la ha perdido desde el momento en que decidió gobernar por decreto y avasallar todas las instancias institucionales. Y la Constitución Nacional establece con claridad que cuando se ejerce la suma del poder público, se ejerce una infame traición a la patria. Y cuando esto sucede, es la propia Constitución Nacional la que le otorga la responsabilidad al pueblo de rebelarse para quienes ejercen la infame traición a la patria. No voy a enumerar acá, porque todas ustedes, todos ustedes, saben muy bien las condiciones de vida, cómo se están derrumbando. Ya veníamos jodidos por estas prácticas democráticas que prometen una cosa y después hacen otra. Son esas propias prácticas inconducentes las que dieron lugar a que el desengaño de buena parte de nuestro pueblo posibilitara este engendro nefasto, este oxímoron de Milei. Pero también estamos demostrando en este año y pico de gobierno de Milei que hay fuerza. Yo soy parte y representación de una de las 3 centrales sindicales. El año pasado realizamos 3 paros nacionales, el 24 de enero, el 8 de marzo, el paro de mujeres trabajadoras, el 9 de mayo, y fue el 5 de diciembre, acompañados por muchas y muchos de ustedes, en que también volvimos a llenar la Plaza de Mayo, las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, diciendo todas las razones por las cuales estamos decididos a enfrentar a Milei hasta las últimas consecuencias para que se vaya cuanto antes. Y el ejercicio de la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como ciudadanas, como hombres y mujeres libres,
es la de motorizar todas las fuerzas, la de las calles, la de la cultura, la del debate público, la de las representaciones institucionales coherentes con el mandato por el que fueron elegidas, las que necesitamos unificar. Por eso realizar este acto aquí y como clase trabajadora ser parte de esta diversidad, invitar a otras diversidades que nos están acompañando a multiplicar nuestra unidad. Un frente no debe ser solamente un frente electoral, porque eso es solamente una partecita del ejercicio democrático de un pueblo. Es movilizar todas las fuerzas de la nación para terminar con esta traición a la patria y multiplicar todas las acciones. Fue en abril, y con esto termino, fue en abril del año pasado que hicimos la primer presentación de juicio político. Después, sucesivamente la fuimos ampliando por distintas motivaciones que se han expresado aquí. Este grupo de ciudadanos y ciudadanas empalmamos con el pedido de juicio político de los bloques de Unión por la Patria, de los socialistas de Santa Fe y de una legisladora cordobesa. Necesitamos unir ahí todas las razones de este juicio político. Necesitamos unir ahí a más fuerza para que esto se pueda concretar. Este acto es un paso más en esta tarea de movilización de la ciudadanía para que la conciencia de terminar con este esperpento de gobierno neofascista se haga realidad. Esta es la convocatoria, este es el compromiso que asumimos quienes estamos aquí, de darle continuidad, de recorrer el país para movilizar todas las fuerzas posibles, para que cuanto antes en nuestro país podamos estar haciendo realidad nuevamente la posibilidad de elegir un proyecto de nación diferente a este. Las elecciones que se aproximan son un desafío, como aquí se habló. Seguramente tendremos otros desafíos en las calles y dentro mismo del Congreso, cuando este presidente intente hacer aprobar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en esas instancias nos tenemos que ver unidos, en esas instancias tenemos que confluir para decir no, basta de estafas a la nación, basta de traición a la patria, por fin construir colectivamente una perspectiva emancipadora que libera a nuestra nación. Gracias, compañeras, gracias, compañeros. Porque estas palabras, yo siento, vos no las sentís, Carlos, bien. A partir de ahora lo que les voy a pedir, porque sí empieza a oscurecer, es un saludo a un grupo de compañeros. Hasta ahora hablaron los firmantes de quienes firmamos los pedidos y ampliaciones de juicio político. Le doy la palabra muy breve a Carlos del Prade. ¡Vamos, Carlitos! ¿Cómo les va? Buenas tardes. Soy Carlos del Prade. He venido en colectivo de la provincia de Santa Fe para acompañar esta invitación extraordinaria. Me han dado muchísima alegría. Se hace calor. Pero la verdad, estar junto a ustedes es maravilloso. Tres cosas muy simples. Soberanía de la cabeza. Soberanía de la cabeza. Hay que empezar a democratizar la información de lo que se pretende hacer con esto del baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. El baño de sangre en la provincia de Buenos Aires es lo mismo que quisieron imponer siempre en Rosario y en Santa Fe, o en Salta o en Jujuy. La excusa de la lucha contra el narcotráfico siempre va por abajo. ¿Para qué? Para convertir a las Fuerzas Armadas en policías nacionales.
tal como se hizo en Colombia, en México, en Brasil, con resultados espantosos. El narcotráfico va por los bancos y por las grandes empresas como Vicentín, que en los últimos años exportaron toneladas de cocaína. Eso es fundamental, democratizar la información siempre. La discusión por el río Paraná es la discusión del 80% de las exportaciones argentinas. No es broma. El silencio cómplice de muchos gobernadores y de intendentes es directamente proporcional al empobrecimiento de nuestro pueblo. Termino diciendo, ellos celebraron el 5 de febrero pasado los 50 años del inicio del operativo Independencia. La excusa de la lucha contra el narcotráfico y traer a los milicos adentro es porque ellos saben, por definición del propio presidente de la Nación, Javier Milei, que los fugadores de dinero son héroes, como pasó con Vicentín. Este gobierno va a generar más narcotráfico y más violencia por abajo. Nos quieren con miedo, nos quieren con miedo. Por eso estoy muy contento de estar acá, por la fenomenal energía y valentía de los pueblos jubilados que aquí le están diciendo que nosotros no perdemos la memoria. Acuérdense, soberanía de la cabeza, pensamiento propio para democratizar la felicidad. Muchísimas gracias por darme esta posibilidad maravillosa. Ahora le damos la palabra a Cristina Vanegas. Muchas gracias, Cristina. Bueno, voy a ser la más breve de todos. Soy actriz, pertenezco al campo de la cultura desde hace más de medio siglo y el arrasamiento que se está haciendo en cuanto a las instituciones que nos protegen, a los teatros independientes, por ejemplo, están arrasando nuestra actividad y están haciendo que muchos teatros se cierren, que muchos proyectos se frustren, que el Inca deje de ser lo que fue siempre el soporte de toda la industria cinematográfica de Argentina, extraordinaria. De modo que en nombre de mis compañeros de la cultura estoy presente aquí. Estoy presente también celebrando este encuentro y conmoviéndome por esta presencia de Palestina en nuestra mesa. Muchas gracias. Y ahora le damos la palabra a Rodolfo Trever, de la agrupación Encuentro Patriótico. Bueno, también voy a ser muy breve por el tiempo que ya se consumió este acto. Este hermoso acto, agradezco fuertemente a Alicia, saludo a Carlos, que no tuve gusto de saludarlo antes. Hay que terminar con el gobierno de Javier Milei y hay que construir una alternativa política. Esos son los dos ejes. Terminar con el gobierno de Javier Milei, ¿por qué? No solamente porque es una estafa en sí mismo el gobierno de Javier Milei, sino que porque significa la profundización del modelo de saqueo y miseria que inició en el año 1976, secuestrando, torturando y asesinando más de 30.000 compañeras y compañeros en nuestra República Argentina. Es el mismo modelo de saqueo y miseria, es el mismo modelo exportador, es el mismo modelo extractivista, es el mismo modelo de economía primarizada que destruye la industria, que deja millones de compatriotas sin trabajo y millones de compatriotas sin posibilidad de llevar un plato de comida a la mesa de cada uno de sus hogares. Por eso hay que destruirlo. También hay que destruirlo porque es una estafa en sí mismo. Lo de la cripto, lo del caso Libra es un punto más. Pero en el año 2024 el superávit comercial dio 19.000 millones de dólares, el superávit comercial más grande de la historia argentina. 10.000 millones de dólares de deuda de Bopreal, deuda con los importadores que no pagaron. 1.000 millones de dólares de un repo con el exterior que se firmó el 31 de diciembre comiendo budín y nuez. El
un déficit, un superávit fiscal, un ahorro de 1.700 millones de dólares. Todo eso hace 32.000 millones de dólares que deberían estar en el Banco Central de la República Argentina, y sin embargo las reservas internacionales del BCRA son iguales el 1 de enero del 2024 al 31 de diciembre del 2024. Por lo tanto, los 32.000 millones de dólares se fugaron en intervención en el mercado de cambios o directamente en giro de dividendos. Pero este gobierno tiende a ser el mayor saqueo de riquezas de la historia argentina. Este año se profundizará eso por la vigencia del RIGI, que está hecho para eso, está hecho para fugar riquezas. Entonces hay que frenarlo, porque día a día que pasa el gobierno de Javier Milei es un día donde se profundiza la dependencia económica, donde se primariza la economía y donde se somete políticamente a los gobiernos venideros. Y hay que construir, como bien dijeron varios compañeros de la mesa, una alternativa política hoy ausente en la Argentina. Estamos huérfanos de una alternativa política que marque un camino distinto al modelo exportador, que marque un camino distinto a depender de las exportaciones y de la explotación de los bienes comunes naturales para la subsistencia de los argentinos. Nos dicen chantas en la televisión y en el Congreso Nacional que la única forma de generar trabajo acá es agarrar de los ricos y tirar a los pobres. Y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo, pero no es lo único. Argentino importa más de 60.000 millones de dólares año tras año en importaciones. Más del 60% de esas importaciones son de industria liviana, productos de fácil realización, tupper plásticos, industria textil, laboratorio simple, autopartes de baja complejidad. Tenemos que empezar a producir en la Argentina, tenemos que planificar económicamente desde el Estado Nacional e industrializar el país. Tenemos que recuperar el laburo para los argentinos. Debemos recuperar una alternativa política que nos ponga sobre la mesa palabras que parecen ser malditas en estos tiempos. Tenemos que nacionalizar el comercio exterior, tenemos que nacionalizar la banca, tenemos que planificar la economía, tenemos que recuperar el laburo para nuestro pueblo. No puede ser que sigamos teniendo desempleo en un país despoblado y en el que está todo por hacerse. El odio no es lo contrario al amor. Lo contrario al amor es la indiferencia. No podemos seguir siendo indiferentes a que haya hambre en un país extremadamente rico en alimentos. No podemos permitir que haya gente, compañeros, compañeras durmiendo en la calle mientras tenemos un país totalmente despoblado. Tenemos que empezar a hacer campaña política con las cosas que hay que hacer y dejar de tratar de quedar bien con el enemigo. No se llega a hacer una revolución con la justicia social transando y dialogando permanentemente con el enemigo. Se cambia la correlación de fuerza, como muy bien dijo Zaida, no se cambia defendiéndose. El débil siempre se defiende del poderoso. La correlación de fuerza cambia cuando el débil pega una piña y tiene éxito. Ahí cambia la correlación de fuerza. Eso debemos hacer. La correlación de fuerza no es una causa, sino que es un efecto. Debemos construir la alternativa política nacional hoy ausente. La alternativa política nacional, popular y revolucionaria. Muchas gracias. Soy intimidante cuando quiero. Pili Jiménez, esa gran amiga que va a ser muy breve. Prometo cumplir con la consigna. Voy a decir un montón de cosas en un solo minuto. Compañeras, compañeros, compañeres, nos une la calle. Qué más bonito y qué más importante que encontrarnos luchando en la calle y poniendo agenda desde la calle. Eso es lo fundamental. Y creo que es importante pensar que cuando hablamos de Milei, cuando hablamos de la criptoestafa, cuando hablamos de la impunidad mediática de la que goza Milei, no estamos hablando solamente de Milei, estamos hablando de un proyecto político, estamos hablando de un modelo político que se ve muy bien personificado en Estados Unidos con la figura no solamente de Trump como presidente, sino también de Elon Musk como ministro. Mejores amigos a los codazos, riéndose, burlándose mientras perpetran uno de los peores ajustes que se va a llevar adelante en nuestro país. Entonces, estamos hablando de una nueva forma de imponer las reglas de la política. Eso es lo que están buscando a través de la digitalización, a través del uso de las redes sociales, a través de pretender estupidizarnos y lobotomizarnos con las redes sociales y sobre todo de pretender desarticularnos y fragmentarnos.
Por eso la calle es tan importante, por eso las consignas que nos unen y que nos encuentran son tan importantes. Encontrarnos en la calle, poniendo consignas, poniendo programas, siempre con iniciativa. Eso es el pueblo argentino. Ese es el pueblo argentino que sacó a Mauricio Macri en el año 2019. El que estuvo en la calle, luchando, peleando en defensa de la educación pública, en defensa de la salud, contra la reforma previsional. Ese mismo pueblo que sacó a Mauricio Macri es el pueblo que está vivo, que está latiendo y es el que tiene que seguir despertando porque está latiendo. No nos van a hacer creer y no nos van a convencer de que estamos dormidos. Somos un pueblo en lucha y por eso decimos juicio político a Milei. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un honor estar acá acompañando a Pérez Esquivel, a Alicia, a todos los compañeros, compañeras. Bueno, muy breve. Nosotros desde nuestra Fundación FITCA somos los que venimos llevando como eje central la lucha por nuestra soberanía. Y como vemos hoy como país, como integridad territorial, hoy estamos en peligro. No solo por la ocupación británica en Malvinas, sino en la Antártida, en la Patagonia, en el norte, así como estuvimos presentes con nuestras marchas en el lago Escondido, peleando el canal de Magdalena, peleando el río Paraná. Hoy creemos que el tema central pasa por la calle. Yo como viejo militante peronista, de haber enfrentado varias dictaduras, sabemos que el punto de inflexión para sacar a estos vendepatria, estos traidores a la patria, es el pueblo en la calle. Yo creo que a este modelo le queda corto tiempo, corto o mediano tiempo. El dilema es si se van en forma ordenada o se van en forma desordenada. Y el punto de inflexión es el pueblo en la calle, en la unidad, en la acción, más allá de lo que se planteó acá, la unidad, el frente, la alternativa. Nos tiene que encontrar en la calle y creo que ya está llegando ese momento, con los jubilados, con los echados del Estado, con todos los compañeros que ven perjudicados en sus derechos. Así que compañeros, muchas gracias, hasta la victoria y en la calle nos encontramos. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, amigas, amigos todos. Vi muchos amigos por acá, ya es de noche, los tenía apuntados, pero bueno, un placer que hayan venido Mario Masiteri de Unidad Socialista, Nina Brugo, que no veía hace muchos años, presente siempre en todas las luchas feministas, sobre todo, Tumini, Mosquera, tantos y tantas compañeras, Magdalena Gitric, Magda Moyano, muchas personas con las que solemos encontrarnos, reflexionar y protestar. Yo voy a ser breve para complacer a mi amiga Cintia y sobre todo porque ya es de noche y aprecio, reconozco la consistencia, la paciencia que han tenido para escucharnos esta tarde, para venir, para acercarse con tanto cariño, que es lo que nosotros estamos sintiendo ahora entre todas y todos los que hemos participado de esta mesa. Y asiente Carlos, que se vino en colectivo, Adolfo, que se vino con trabajo, etc. No agradezco porque siempre me acuerdo cuando el comandante Chávez decía que a los amigos no se agradece, se los reconoce, porque estamos en la misma misión, en la misma lucha, en la misma senda. Podría resumir lo que pienso con la camiseta que tenía puesta hoy Jorge Elbaum, que ya se fue corriendo a su programa de radio. Aquí no se rinde nadie, decía la camiseta de Elbaum. Aquí no se rinde nadie porque acá hay un pueblo de pie, un pueblo que dice basta, por todas las razones y motivos que acá se han esgrimido con tanta justeza, con tanta precisión, con tanto detalle. Nosotros creemos que estamos en un momento para reclamar el juicio político a Milei. Nosotros compartimos que la democracia se profundiza, la democracia se nutre, la democracia se hace más grande y se hace presente en la vida de las y los ciudadanos cuando busca y cuando encuentra mecanismos constitucionales
para fortalecer el Estado de Derecho del que habló hoy especialmente Eduardo Barcesat. La importancia de tener un Estado de Derecho, y creemos que Milei ha hecho verdaderamente lo que se propone hacer, una destrucción progresiva del Estado de Derecho en la Argentina. Y hay una justicia natural y una justicia institucional para que nosotros podamos resistir al abuso de poder, el abuso de poder. Nosotros vemos, por ejemplo, en el campo de la geopolítica, no me quiero extender, pero son cosas que tarde o temprano nos llegarán a todos, nos tocarán a todos en la puerta. Milei nos ha sacado a la Argentina del lugar que ocupábamos en el mundo. Nosotros teníamos otro lugar, otra casa, donde estar, donde expresarnos, donde vivir, donde crecer. Y esto era el gran bloque regional que se pudo armar en la década pasada, con la concurrencia de extraordinarios líderes de izquierda y progresista, los dos gobiernos Kirchner, el gobierno del comandante Chávez, Lula, etcétera. Todos gritan a su favorito, Evo. Todos ellos y ellas que pudieron, Mujica, Evo, Ortega, todos ellas, Correa, ¿falta alguien? Lula que volvió, Lula que fue capaz de soportar la cárcel para volver, una gran lección. Todos ellos y ellas pudieron construir un extraordinario bloque regional con los ideales, los sueños de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Martí. Pudieron construir un Mercosur ampliado, un UNASUR con una institucionalidad supranacional relevante que pudo sofocar 2 golpes de Estado, que pudo defender nuestros recursos naturales, que tenía una voz muy potente en el continente y en el mundo. Después protagonizamos la extraordinaria construcción de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. Y entre todos los logros y los proyectos de la CELAC, como una moneda única, el Banco del Sur, muchas cosas de las que se sigue hablando, yo quiero resaltar una, la más importante. La definición de la CELAC fue América Latina, región de paz. América Latina, región de paz. Y estábamos todos y estamos todos comprometidos con esa paz. Milei nos saca de ahí. Milei es un empleado del gobierno de los Estados Unidos, es un empleado del gobierno de Israel, es un cómplice de los horribles asesinatos, infanticidios, el genocidio de Palestina, de los palestinos, y valga esta oportunidad para pedir por una Palestina libre del río hacia el mar. Milei con su otro cofrade, un actor de segunda como él, Zelensky, estuvo apoyando a Zelensky, comprometió militarmente a la Argentina, envió aviones, no envía aviones para apagar el incendio de Bolsón, pero sí envió aviones para apoyar a Ucrania en una guerra contra Rusia. Una guerra contra Rusia es un ridículo. Una guerra contra... Rusia venció a Napoleón, Rusia venció a Hitler, iba a vencer Zelensky a Rusia con apoyo de Milei, no sucedió. Ahora le sacaron la alfombra, otro rug and pull, como el de la criptomoneda, lo inflaron y le sacaron la alfombra, igual que con la criptomoneda. Hay toda clase de estafas políticas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional. Esa fue una estafa. Le sacaron la alfombra y ahora Milei, como vive como si fuera un videojuego, vive en las redes, Milei lo saca sus fotos con Zelensky, con los gestos que hacían y la ropa que se ponen, el disfraz que se pone, saca las fotos de Zelensky de su tweet y ahí cree que desapareció lo que sucedió entre la Argentina, Ucrania y Rusia. Nos saca de los BRICS,
donde teníamos la oportunidad de contribuir con eficacia a la construcción de un mundo multipolar, de naciones iguales, para construir un mundo de personas iguales, todas y cada una con derecho a la felicidad en naciones iguales y soberanas, nos saca de los BRICS, que tanto trabajo costó ingresar, nos saca de los BRICS para sumarse a una alianza potencial con la OTAN, con los Estados Unidos, con Israel. Una alianza de Argentina con la OTAN. Nosotros tenemos una base gigantesca de la OTAN en nuestras Malvinas, una base con 2.000 efectivos británicos, tanques, misiles, aviones de combate, buques de guerra y hasta un submarino con capacidad nuclear. Milei se alía con nuestro invasor en Malvinas. Y cuando hablamos de soberanía, no hablamos solamente de la soberanía territorial, marítima, antártica, insular, hablamos de la soberanía de nuestros recursos naturales, un tema que ya se tocó acá. Por eso es tan importante que nosotros podamos con firmeza, con fiereza, con decisión, que podamos alentar el pedido de juicio político para destituir al presidente Milei. Yo creo que si nosotros tuviéramos una constitución que contemplara el referendo revocatorio, creo la sociedad argentina revocaría al presidente Milei de su mandato. Pero como no tenemos ese instrumento, y ojalá algún día lo tengamos, Adolfo, lo hemos hablado varias veces, la necesidad de tener una nueva constitución, nosotros tenemos que alentar este juicio político. Estamos aquí quienes estamos dispuestos, decididos, decididas a decir basta. Este es un pueblo que está diciendo basta. Y este no es cualquier pueblo. Es el pueblo que cruzó la cordillera de los Andes para libertar América. Es el pueblo que echó a las invasiones inglesas tirando aceite hirviendo desde las terrazas. Es el pueblo que estaba en la calle cuando De la Rúa disparó en un helicóptero. Es el pueblo que terminó con la dictadura sangrienta y hoy se bloquea del negacionismo. Insistimos que el negacionismo no es una opinión, el negacionismo es un delito porque intenta reivindicar y volver a cometer los mismos crímenes que se cometieron y que sufrimos. Acá hay personas como Burian, que han sufrido largo tiempo en la cárcel, torturas. Ese es nuestro pueblo, es el pueblo que en Mar del Plata le dijo al carajo al ALCA. Y sin embargo estamos volviendo ahora a hablar de un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Todo ese pueblo que estaba en Mar del Plata aquel día, con aquella famosa reunión de lo que Chávez llamó los tres mosqueteros, Kirchner, Lula y él, para derrotar al ALCA, que fue la derrota estratégica más importante de los Estados Unidos después de Vietnam. Y sin embargo estamos retrocediendo hacia un acuerdo de libre comercio que nos deje como proveedores de materias primas y consumidores de objetos con bienes que se producen en el norte. Estamos llegando al fondo, estamos exportando ganado en pie. Estamos exportando ganado en pie. Estamos retrocediendo un siglo y solamente nos falta 42 años para llegar a ser Irlanda, según el presidente. Nosotros vamos a proponer, junto con el juicio político, les propongo que cambiemos radicalmente las propuestas y las consignas del presidente. Ante tanto odio y ante tanta violencia, nosotros propongamos el respeto. Ante la entrega, nosotros propongamos siempre la defensa de nuestra soberanía. Ante la motosierra, nosotros propongamos que usemos como consigna nuestra bandera. La bandera argentina, la bandera de la región, la bandera de la patria grande.
terminemos con esta falsedad, terminemos con la mentira, hagamos brillar la verdad como brilló esta tarde en esta mesa y con esta concurrencia. Les agradezco muy especialmente a Germán Martínez, a Victoria, a Juan, a los otros diputados y diputadas que nos han acompañado y que nos han hecho llegar también la adhesión, y seguramente vamos a trabajar en conjunto para promover el juicio político. Los mejores momentos en que se han unido la calle y el Congreso están en nuestra memoria. A mí me ha tocado por 2 periodos, por 2 mandatos, estar del otro lado. Y me ha impresionado cómo, después de haber pasado tantos años movilizando en la calle en la defensa de Aerolíneas Argentinas, me sorprendía cómo adentro eso no tenía ninguna repercusión. Me acuerdo de una instantánea que se lo voy a pasar como anécdota. Me acuerdo que yo siempre creía, cuando estábamos movilizando en la calle, que los diputados y las diputadas nos prestaban mucha atención. Cuando llegué al Congreso como diputada, había un día una gran movilización de los capitanes de ultramar, amigos nuestros, del Movimiento de Trabajadores Argentinos. Y como estaban desesperados por la cuestión de la pesca, un tema que nos preocupa, la depredación de nuestra pesca en el Atlántico Sur, tiraban pulpos, habían juntado unos pulpos y los tiraban contra las ventanas, ¿no? Era una manifestación realmente impresionante, porque además los pulpos chorreaban así en las ventanas del Congreso. Y yo estaba trabajando en una comisión y un diputado dice, ¿qué es eso? Y otro le contesta, no sé, unos pulpos. Yo me acuerdo de eso y tengo otras postales, por suerte, como cuando era delegada de Aerolíneas Argentinas, iba al Congreso a hablar con los 8 diputados, eran 8 pero hacían mucho ruido contra Menem, y me acuerdo de nuestros encuentros con Germán Abdala. Y esos eran encuentros, diría, perfectos. Esos eran encuentros perfectos, delegados sindicales trabajando con diputados de la oposición en ese momento al neoliberalismo. Ahora tenemos que oponernos directamente al fascismo, al neofascismo. El fascismo es en realidad el resultado de una revolución fracasada. Así que volvamos a respirar un aire revolucionario, no solo para exigir el juicio político de destitución del presidente, sino para que nos restituyan nuestra soberanía como pueblo. El pueblo es el soberano. Las mujeres acá que estaban limpiando las veredas de Buenos Aires y las despidieron, ellas, ustedes, son el pueblo soberano. Ustedes y su escoba son soberanos. Blandan la escoba, tienen la escoba como un arma, úsenla, usémosla. Las armas del pueblo son infinitas. Acá se ha hablado mucho también de la revolución cultural. La verdad es que estamos en medio de una guerra cognitiva más fuerte, más densa, más peligrosa que simplemente la concentración de medios que estamos siempre denunciando. Los medios, la mentira. Por eso es tan importante en este momento usar la palabra y la verdad como una herramienta. La verdad hoy es un hecho revolucionario. Decir la verdad hoy es un hecho revolucionario. Así que bueno, para terminar, porque es de noche, no dejemos que nos saqueen, porque la estafa no es solo la criptoestafa. Milei es un estafador serial que viene por nuestros derechos, viene por nuestras conquistas, viene por nuestros recursos y bienes naturales, quiere convertir a la Argentina en una tierra de sacrificio, en una tierra donde haya un campamento de explotación de nuestros bienes y recursos naturales, y quiere convertir un pueblo alegre, un pueblo solidario, un pueblo empático, quiere convertirlo en un pueblo hambreado,
en un pueblo sin recursos, en un pueblo sin remedios para curar sus enfermedades, en un pueblo sin educación, sin cultura, sin justicia, sin futuro. Y eso, compañeras y compañeros, no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a permitir. Vamos a seguir luchando, peleando, con alegría, pero con determinación, con fiereza, para que pueda haber un juicio político que destituya al presidente Milei. Muchas gracias.